Niñera latina arriesga su vida en incendio. El padre millonario lloró cuando vio lo que hizo. Está bien, está bien. Las palabras salieron de la garganta de Luciana como cristales rotos. Sus manos todavía apretaban a Tomás contra su pecho, negándose a soltarlo aunque el pavimento mojado le quemara la espalda como hierro candente. Lucía, me duele, sollozó el niño, sus dedos aferrados al cuello de ella. Ya pasó, mi amor, ya pasó. Pero no había pasado. Detrás de ellos, la mansión Castillo rugía en llamas que lamían el cielo nocturno de Las Condes. El humo negro se mezclaba con la lluvia de diciembre, creando una niebla tóxica que ardía en los pulmones de Luciana cada vez que intentaba respirar. Los pasos resonaron en el pavimento, fuertes, desesperados. ¡Tomás! Nicolás Castillo cayó de rodillas junto a ellos. Su traje de diseñador estaba destrozado, hollín manchaba su rostro. Por primera vez en 18 meses, Luciana lo vio con algo más que esa máscara de indiferencia que usaba como armadura. Terror, puro y desnudo. ¡Papá! Tomás extendió sus brazos hacia él. Nicolás tomó a su hijo, pero sus ojos permanecieron clavados en Luciana, en las quemaduras que atravesaban sus brazos como ríos de dolor, en la forma en que su cuerpo temblaba sin control. ¿Qué hiciste? Su voz se quebró. Dios mío, ¿qué hiciste? Mi trabajo. Luciana intentó sonreír, pero el dolor la atravesó como un cuchillo. Su espalda, algo estaba muy mal con su espalda. Protegerlo. Las sirenas aullaban cada vez más cerca. Bomberos gritaban órdenes. El mundo se convirtió en un caos de luces rojas y azules que bailaban en la lluvia. No te muevas. Nicolás colocó a Tomás en el suelo y se inclinó sobre ella. Los paramédicos vienen. No te muevas. El osito azul, murmuró Tomás, mirando hacia la casa en llamas. Lucía, mi osito, está aquí, mi cielo. Luciana apretó el peluche empapado contra el pecho del niño. Lo había agarrado en el último segundo, antes de que las vigas comenzaran a caer. Siempre voy a cuidar lo que más amas. Algo rompió en la expresión de Nicolás, como si recién en ese momento, con su casa destruyéndose detrás de ellos y esta mujer destrozada en el suelo, realmente la viera por primera vez. Señorita, no se mueva. Un paramédico apareció con una camilla, su voz profesional pero urgente. Quemaduras de 2º grado, posible inhalación severa de humo. Necesitamos transportarla ahora. Mi hijo, comenzó Nicolás. El niño está bien. Ella lo protegió. El paramédico y su compañero levantaron a Luciana con cuidado extremo. Cada movimiento era agonía. Tomás, susurró ella, estirando una mano quemada hacia el niño. Cuídalo. Lucía, no te vayas. Tomás empezó a llorar tratando de soltarse de su padre. No te vayas. Vuelvo pronto, mi amor. Te lo prometo. Pero mientras la camilla avanzaba hacia la ambulancia, Luciana vio algo en los ojos de Nicolás que nunca había visto antes. No era gratitud, era devastación. Como si alguien acabara de arrancarle una venda y le hubiera obligado a ver algo que había estado ignorando durante demasiado tiempo. La última imagen que tuvo antes de que las puertas de la ambulancia se cerraran fue Tomás llorando en brazos de su padre, ambos empapados bajo la lluvia, mientras su mundo ardía detrás de ellos. Y Luciana, a pesar del dolor que amenazaba con devorarla, solo pudo pensar una cosa: valió la pena. 18 meses antes, Luciana había cruzado las puertas de esa misma mansión con una maleta prestada y un currículum que apenas llenaba una página. Señorita Paz, soy Clara, el ama de llaves. Una mujer mayor la había recibido en la entrada de servicio. El señor Castillo la verá en su estudio. Luciana había seguido a Clara a través de pasillos que olían a dinero, pisos de mármol, arte que probablemente costaba más que todo lo que ella ganaría en su vida, ventanas del piso al techo que mostraban Santiago extendiéndose hacia la cordillera. Este no era su mundo. El estudio era todo madera oscura y libros que nadie leía. Nicolás Castillo estaba sentado detrás de un escritorio del tamaño de su antigua habitación en Punta Arenas, tecleando en una laptop sin levantar la vista. Señor Castillo, la candidata para el puesto de niñera. Él levantó la vista, ojos oscuros, calculadores. La mirada de alguien que medía el valor de las personas en segundos. Siéntese. Luciana se sentó, manteniendo la espalda recta. Había trabajado 2 años y medio en Santiago,
Primero con una familia en Vitacura que se mudó a España, luego con unos empresarios en Providencia hasta que sus hijos crecieron. Había aprendido a lidiar con gente rica. La clave era no mostrar que te intimidaban. Veo que tiene experiencia limitada. Nicolás recorrió su currículum con la misma emoción que si estuviera leyendo un reporte financiero. ¿Por qué dejó su último empleo? Los niños comenzaron la universidad. Ya no necesitaban niñera. Referencias. Están en la última página. Él ni siquiera las miró. Mi hijo tiene 2 años y medio. Su madre falleció hace 1 año y medio. Cáncer. Lo dijo sin emoción, como si estuviera describiendo el clima. Necesita a alguien que se encargue de sus necesidades básicas. Comida, higiene, actividades educativas, apropiadas para su edad. Luciana esperó que dijera algo más. Algo sobre el niño, su personalidad, sus gustos, algo humano. Nada llegó. Entiendo que viene de Punta Arenas. Finalmente la miró a los ojos. ¿Por qué Santiago? Mi padre murió en un accidente cuando yo tenía 19 años. Soy la mayor de 4 hermanos. Mi madre necesitaba ayuda. ¿Y por qué no se quedó allá? Porque en Punta Arenas no hay trabajos que paguen lo suficiente para mantener a una familia. Algo cruzó su expresión. Respeto, aprobación. Desapareció tan rápido que Luciana no estuvo segura de haberlo visto. El horario es de 6 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes. Fines de semana libres a menos que se requiera lo contrario, con una semana de anticipación. El salario está en el contrato. Deslizó una carpeta a través del escritorio. Tiene seguro médico y 2 semanas de vacaciones al año. Comienza el lunes si acepta. ¿No quiere que conozca a su hijo primero? La pregunta lo tomó por sorpresa. Por primera vez pareció realmente verla. Clara puede presentarla. Si Tomás llora, no es el trabajo para usted. Luciana tomó la carpeta, manteniéndose neutral incluso cuando la rabia burbujeó en su pecho. Este hombre hablaba de su hijo como si fuera un proyecto, una responsabilidad que delegar. Entonces nos vemos el lunes, señor Castillo. Una cosa más. Él volvió a su laptop. Mantenga límites profesionales. Usted no es familia, es una empleada. Las palabras fueron un bofetón diseñado para ponerla en su lugar. Luciana se puso de pie, sujetando la carpeta contra su pecho. Entendido, señor Castillo. Soy solo la persona que va a criar a su hijo mientras usted está ocupado siendo importante. Salió antes de que él pudiera responder. Clara la esperaba en el pasillo, con los labios apretados en algo que casi parecía una sonrisa. Por aquí, querida. Vamos a conocer a Tomás. El cuarto de Tomás era el único espacio en esa mansión fría que parecía tener vida. Juguetes esparcidos en el suelo, dibujos en las paredes. El caos hermoso de un niño de 2 años. Tomás estaba sentado en el piso, golpeando bloques contra el suelo con concentración absoluta. Cuando vio a Clara y a Luciana, se quedó inmóvil, ojos enormes y oscuros, exactamente como los de su padre, pero donde los de Nicolás eran hielo, los de Tomás eran incertidumbre. Tomás, ella es Luciana, va a cuidarte. El niño apretó un bloque contra su pecho. No lloró, no habló, solo miró. Luciana se arrodilló en el piso, manteniéndose a distancia. Hola, Tomás. ¿Puedo jugar contigo? Silencio. ¿Qué estás construyendo? El niño miró sus bloques, luego a ella. Luego extendió uno, el gesto tan pequeño y tentativo que el corazón de Luciana se rompió un poco. Gracias. Tomó el bloque y lo colocó junto a los otros. ¿Una torre? Tomás asintió. Y así comenzó todo. Los meses se convirtieron en rutina. Luciana llegaba cuando Santiago todavía estaba oscuro, preparaba el desayuno de Tomás, lo vestía, jugaba con él, mientras Nicolás desaparecía en su estudio o salía a reuniones. El niño comenzó a hablar más, a sonreír, a correr hacia ella cada mañana gritando «¡Lucía!», con una alegría que hacía que cada madrugada valiera la pena. Nicolás permanecía ausente. Una sombra que aparecía ocasionalmente, daba instrucciones a Clara y desaparecía de nuevo. A veces Luciana lo veía mirando a Tomás desde el pasillo, algo extraño cruzando su rostro. Pero nunca se acercaba, nunca preguntaba cómo estuvo el día de su hijo. En diciembre, 1 año y medio después, las cosas comenzaron a romperse. Primero fueron las luces del estudio de Nicolás. Parpadeaban sin razón. Clara, los electricistas dijeron que vendría alguien.
Luciana encontró al ama de llaves en la cocina a principios del mes. ¿Cuándo? La próxima semana, querida. Es temporada alta, todos están ocupados. Una semana después, un tomacorriente en el pasillo del segundo piso estaba tibio al tacto. Luciana lo reportó de nuevo. Ya llamé, Luciana. Dicen que después de Navidad. Pero es peligroso. Esta casa tiene 30 años y nunca ha tenido problemas. Clara sonaba cansada. El señor Castillo está ocupado con el cierre de año. No quiere preocuparse por tonterías. No eran tonterías. Luciana lo sabía. Pero no era su casa. Nicolás canceló las vacaciones que había prometido a Tomás el día 20 de diciembre. Papá dijo que vamos a la playa. Tomás sostenía un dibujo que había hecho de ellos en la arena. Tú también vienes, Lucía. Luciana miró el dibujo, su garganta apretada. 3 figuras, un hombre, un niño y una mujer que Tomás había dibujado tomando su mano. Vamos a ver, mi amor. Esa tarde, cuando Nicolás llegó, Luciana lo interceptó en el pasillo. Tomás está esperando que le confirme lo de la playa. No voy a poder. Ni siquiera se detuvo. Surgió algo importante. Siempre surge algo importante. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Es Navidad. Es su hijo. Nicolás se detuvo. Se dio vuelta lentamente. Le pagan para cuidarlo, señorita Paz, no para darme lecciones sobre paternidad. Me paga para ser la madre que su hijo necesita, porque usted está demasiado ocupado siendo exitoso. El silencio que siguió fue glacial. Manténgase en su lugar. Su voz era peligrosamente suave. O buscaré a alguien que sí sepa hacerlo. Luciana apretó los puños, las uñas clavándose en sus palmas. «Como ordene, señor Castillo». Se dio vuelta y subió las escaleras, parpadeando contra el ardor en sus ojos. No por ella, por el niño de 3 años que estaba arriba, esperando a un padre que nunca llegaba. Esa noche, mientras decoraba el árbol de Navidad con Tomás, vio las chispas, pequeñas, apenas visibles detrás del enchufe donde conectaban las luces. Se lo dijo a Clara. Clara se lo dijo al administrador de la propiedad. El administrador dijo que mandaría a alguien después de Navidad. Nadie vino. 3 días después, la casa estaba en llamas. ¿Familiares de Luciana Paz? La voz del doctor atravesó la niebla en la mente de Nicolás. Estaba sentado en la sala de espera del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Tomás dormido en su regazo, todavía aferrado a ese osito azul empapado. «Soy su empleador». Se puso de pie con cuidado tratando de no despertar a Tomás. «¿Cómo está?» El doctor, un hombre de unos 50 años con profundas ojeras, revisó su tabla. Quemaduras de 2º grado en aproximadamente 20% de su cuerpo. Espalda, brazos, manos. Inhalación severa de humo que requirió intubación. Está en cuidados intensivos. Las palabras golpearon como puños. Sobrevivirá. El doctor lo miró con algo que podría haber sido acusación. Pero la recuperación será larga. 6 a 8 semanas de hospitalización como mínimo. Meses de terapia física después. Las cicatrices serán permanentes. Nicolás miró a su hijo dormido. Ileso. Completo. Porque esta mujer, esta persona que él había tratado como mueble durante 18 meses, había decidido que la vida de Tomás valía más que la suya. Quiero verla. No es familia. Por favor. La palabra salió rota. Por favor. El doctor estudió su rostro. Asintió. 5 minutos, no está consciente. Nicolás siguió al doctor a través de pasillos que olían a desinfectante y miedo. Tomás, pesado en sus brazos. A través de las puertas de la UCI, pasando monitores que pitaban y enfermeras que se movían con urgencia silenciosa. La cama, al final, estaba rodeada de máquinas. Y en ella, Nicolás casi no la reconoció. Vendajes cubrían sus brazos, su torso. Un tubo bajaba por su garganta, conectado a un ventilador que respiraba por ella. Su rostro, normalmente lleno de vida cuando jugaba con Tomás, estaba pálido, quieto. 5 minutos. El doctor se alejó. Nicolás se acercó a la cama. Sus piernas apenas lo sostenían. «Luciana», su voz se quebró. «Yo no sé qué decir. No sé cómo agradecerle por salvar lo único que me queda. Cómo disculparme por tratarla como si fuera invisible. Cómo explicar que ahora que casi te pierdo, me doy cuenta de que no sé nada sobre ti.
Ni siquiera sé tu color favorito. Tomás se movió en sus brazos, murmurando en sueños. Lucía. Y Nicolás, sentado en esa habitación de hospital mientras las máquinas mantenían viva a la mujer que había sacrificado todo por su hijo, finalmente entendió algo fundamental. Había estado muerto durante 3 años, y esta mujer, esta extraña que conocía a su hijo mejor que él, acababa de mostrarle lo que significaba estar verdaderamente vivo. 2. 3 días después del incendio, Nicolás seguía sin poder dormir. No era por las quemaduras menores en sus brazos, ni por el humo que todavía sentía en sus pulmones. Era por la imagen grabada en su mente. Luciana en el pavimento, destrozada, preguntando si Tomás estaba bien. «Señor Castillo, necesita descansar». La enfermera de la UCI lo encontró en el pasillo a las 3 de la mañana. «Ella está estable. Solo necesito estar cerca». La enfermera lo miró con compasión que no merecía. Tomás estaba con su madre, Patricia Castillo, en su departamento de Vitacura. El niño había despertado gritando 2 veces esa noche, según el mensaje de texto. Pesadillas, llamando a Luciana. Nicolás se dejó caer en una silla de plástico, su teléfono pesado en su mano. Tenía que arreglar tantas cosas: el seguro, la reconstrucción, encontrar un lugar temporal para vivir. Pero lo único que podía hacer era pensar en los últimos 18 meses, en todo lo que no vio. Primer mes, abril, hace 1 año y medio. «Señor Castillo, Tomás no quiere comer». Clara había interrumpido su videoconferencia. «Lleva 2 días así. Dele lo que sea que le guste. Solo quiere que Luciana se lo dé, pero es su día libre». Nicolás había cerrado la laptop con impaciencia. «¿Y cuál es el problema?» «Que se lo dé mañana». «Un niño de 2 años no entiende de horarios, señor». Había subido al cuarto de Tomás encontrándolo sentado en su silla alta, labios apretados, rechazando cada cucharada que Clara ofrecía. «Tomás, come». El niño lo había mirado con esos ojos enormes. Negó con la cabeza. «No es negociable». «¿Come o no hay juguetes hoy?» Tomás comenzó a llorar. No el berrinche manipulador que Nicolás esperaba. Llanto real, desconsolado. «Quiero a Lucía. Lucía no está. Estoy yo». Pero eso no había sido suficiente. Nunca era suficiente. Al final, Clara había llamado a Luciana. Ella había llegado 30 minutos después, todavía en jeans y polera, el cabello suelto por primera vez que Nicolás la veía. Se había arrodillado frente a Tomás, secado sus lágrimas, y el niño había comido cada bocado que ella le ofrecía. Nicolás había observado desde la puerta, algo incómodo torciéndose en su pecho. «Gracias por venir en su día libre». Le había extendido un cheque después. Compensación por las horas extra. Luciana no lo había tomado. «No vine por dinero. Vine porque Tomás me necesitaba». Había salido dejando el cheque en la mesa. Esa fue la primera vez que Nicolás se preguntó quién era realmente esta mujer. 6º mes. Septiembre. «Papá, mira». Tomás había corrido hacia él con un dibujo. «Dibujé nuestra familia». Nicolás había tomado el papel esperando ver 2 figuras, pero había 3. ¿Quién es ella? Lucía, como si fuera obvio. Es familia. Tomás, Luciana trabaja para nosotros. No es... Ella me quiere. El niño lo había dicho con la certeza absoluta de un niño de 3 años. Me abraza cuando tengo pesadillas. Me canta cuando estoy triste. Tú nunca estás. Las palabras eran demasiado articuladas para su edad, pero el dolor detrás de ellas era real. Estoy ocupado construyendo un futuro para ti. No quiero un futuro. Quiero que estés ahora. Tomás había corrido escaleras arriba. Nicolás se había quedado solo con el dibujo, mirando esas 3 figuras tomadas de la mano. Luciana había bajado después dirigiéndose a la puerta al final de su turno. «Señorita Paz». Ella se había detenido, la tensión visible en su espalda. «Sí, señor Castillo. Mi hijo está muy apegado a usted. Los niños se apegan a quien los cuida. Es normal. ¿Le ha hablado sobre su madre?» Por primera vez la había visto vacilar. Pregunta a veces. «Le digo que su mamá lo amaba mucho, que está en el cielo cuidándolo». Hizo una pausa. «Le digo que aunque ella no está, nunca estará solo, porque tiene personas que lo aman». «¿Y yo? ¿Le dice que yo lo amo?» El silencio fue respuesta suficiente. «Los niños no entienden palabras, señor Castillo.
Entienden presencia. Su voz era suave pero firme. Y usted no está presente. Se había ido antes de que él pudiera responder. Mes 18, diciembre 23, 2024. La noche del incendio había comenzado normal. Luciana bañando a Tomás, leyéndole el cuento de siempre, arropándolo con ese cuidado que Nicolás observaba a veces desde el pasillo. Lucía, sí, mi amor, ¿te vas a ir algún día? Como mamá. Nicolás había visto cómo ella se congelaba, cómo tragaba antes de responder. No voy a ningún lado, Tomás. Te lo prometo. Los adultos siempre prometen, y luego se van. Mírame. Ella había tomado la carita del niño entre sus manos. Yo no soy como todos los adultos. Cuando prometo algo, lo cumplo. ¿Está bien? Tomás había asentido, finalmente cerrando los ojos. Nicolás había bajado a su estudio, a esa reunión que era tan importante. Números, proyecciones, cosas que en ese momento parecían vitales. La alarma sonó a las 23:47. Para cuando llegó al pasillo, ya había humo. El segundo piso estaba en llamas, el fuego extendiéndose con una velocidad imposible. Esas chispas que Luciana había reportado, que él había ignorado como exageración, habían estado esperando el momento perfecto. ¡Tomás!, había gritado corriendo hacia las escaleras. El fuego las bloqueaba. El calor era insoportable. Escuchó el llanto de su hijo. Después la voz de Luciana firme a pesar del terror. «Está bien, mi amor. Vamos por aquí. Cierra los ojos. ¿Y papá? Tu papá va a salir. Te lo prometo. Pero primero tú». Nicolás había corrido a su habitación, al balcón. Había saltado al techo del garaje, después al suelo. 3 metros de caída que le torcieron el tobillo, pero no le importó. Rodeó la casa corriendo, buscando la salida lateral. Y entonces los vio. Luciana tambaleándose, Tomás envuelto en mantas mojadas contra su pecho. Su espalda. Dios. Su espalda estaba cubierta de quemaduras donde las vigas habían caído sobre ella. Dio 3 pasos más. Después se derrumbó. Y Nicolás, viendo a esta mujer destruirse por su hijo, finalmente entendió lo que Tomás había tratado de decirle durante meses. Familia no era sangre. Era elección. Era sacrificio. Era estar presente cuando importaba. Y él había fallado en todo. Día 4. UCI del Hospital Clínico. «Ya puede pasar, está despierta». La enfermera abrió la puerta de la UCI. Nicolás entró con el corazón golpeando sus costillas. Luciana estaba semi-incorporada, el tubo respiratorio ya removido. Vendajes cubrían la mayor parte de su cuerpo visible. Sus ojos lo encontraron, cansados pero alertas. «Tomás». Su voz era un susurro rasposo. «Está bien», ni un rasguño. Nicolás se acercó a la cama, sus manos temblando. «Gracias a ti. Mi trabajo». «No». La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. «No era tu trabajo morir por él». Ella lo miró durante un largo momento. «Quizás no, pero era mi elección amarlo». Algo se rompió en el pecho de Nicolás. 3 años de hielo comenzando a derretirse. «No sé nada sobre ti». Se sentó en la silla junto a la cama. 18 meses y no sé tu color favorito, tu comida preferida, tus sueños. Nada. Azul, pastel de choclo. Y soñaba con ser maestra. Una sonrisa débil cruzó sus labios. Pero la vida tenía otros planes. «Cuéntame, por favor, quiero saber». Y por primera vez en 18 meses realmente escuchó. «No quiero eso». Tomás empujó el plato de panqueques que Nicolás había comprado de camino a casa. «Son panqueques. ¿Te gustan los panqueques?» Lucía los hace redondos, estos tienen forma rara. Nicolás miró los panqueques perfectamente normales y sintió como la frustración trepaba por su garganta. «Tomás, tienes que comer algo. Quiero que Lucía los haga». Era la 10ª vez en 2 días que su hijo mencionaba a Luciana. Nicolás lo entendía. Él también pensaba en ella constantemente. Pero el niño necesitaba comer. «Lucía está en el hospital, ya te lo expliqué». «¿Cuándo vuelve?» Pronto no era una respuesta que un niño de 4 años entendiera, y la verdad, 6 semanas mínimo, según los doctores, era un concepto imposible. «En un tiempo. Pero mientras tanto, estoy yo». Tomás lo miró con esos ojos que eran demasiado viejos para su edad. «Tú nunca sabes qué hacer». Las palabras fueron un puñetazo en el estómago.
Patricia Castillo apareció en la puerta de la cocina de su departamento, donde Nicolás y Tomás se estaban quedando temporalmente. «Déjamelo a mí», tomó el plato. «Ve al hospital si quieres. Yo me encargo». «Es mi hijo, mamá». «Sí, y has tenido 4 años para aprenderlo. No fue cruel, solo honesta. Ve, el niño estará bien conmigo». Nicolás sabía que debería quedarse, aprender, ser el padre que nunca había sido. Pero Tomás ya estaba corriendo hacia su abuela, y la culpa lo ahogaba tanto que no podía respirar. Se fue al hospital. «Necesita ayuda». La psicóloga infantil, doctora Vargas, era directa. «Tomás está mostrando signos de trauma post-incendio, pesadillas, ansiedad de separación, regresión en comportamientos». Nicolás estaba sentado en su oficina del piso pediátrico, sintiéndose completamente perdido. «¿Qué hago?» Presencia consistente, rutinas predecibles. Déjelo que exprese sus miedos. Y necesita saber que la señorita Paz está bien y va a volver. Está en cuidados intensivos. Entonces déjelo verla. Los niños necesitan evidencia concreta, no promesas abstractas. Nicolás asintió, tomando notas mentales que sabía que probablemente olvidaría. «¿Y si no sé cómo?» Se detuvo, la admisión atascada en su garganta. «¿Cómo ser padre?» La doctora lo miró sin juicio. «Aprende», pregunta. La señorita Paz claramente sabe cómo conectar con él. Cuando pueda, pídale orientación. Luciana. Siempre volvía a Luciana. Día 7. Nicolás encontró los cuadernos mientras empacaba las pertenencias de Luciana de su habitación en la casa dañada. La habitación del personal estaba intacta. El incendio no había llegado a esa ala. Era pequeña pero ordenada. Cama individual perfectamente hecha, ropa doblada con cuidado, una foto de una familia que debía ser la suya en Punta Arenas. Y en el buró, 5 cuadernos apilados. Nicolás sabía que no debería abrirlos, eran privados, pero su mano ya estaba alcanzándolos. El primero tenía fecha de abril hace 18 meses. Día 1 con Tomás. Llora mucho, no confía. Lo entiendo. Ha perdido demasiado para tener solo 2 años y medio. Su padre estuvo en casa todo el día, pero nunca subió a verlo. ¿Cómo puede un hombre ignorar tanto a su propio hijo? Nicolás tragó, pero siguió leyendo. Día 15. Tomás finalmente se rió hoy. Le hice caras tontas durante el desayuno y soltó esa risita hermosa que los niños tienen. Se me rompió el corazón un poco porque me di cuenta de que probablemente no ríe lo suficiente. Su padre sigue siendo un fantasma. Las entradas continuaban, mes tras mes, registros detallados de cada hito. Mayo. Tomás dijo una oración completa hoy. «Lucía, te quiero mucho». Lloré en el baño después. Este niño se está metiendo en mi corazón de formas que no debería, considerando que solo soy su empleada. Julio. El señor Castillo canceló la salida al zoológico. Otra reunión importante. Tomás lloró toda la tarde. Le pregunté por qué su papá no lo quería. No supe qué decir porque yo también me lo pregunto. Octubre. Tomás tuvo pesadillas sobre su mamá otra vez. Lo abracé hasta que se volvió a dormir. Cuando bajé por agua, encontré al señor Castillo en su estudio. Le dije que su hijo lo había estado llamando. Ni siquiera levantó la vista de su computadora. Nicolás dejó caer el cuaderno, la náusea revolviéndole el estómago. Abrió el más reciente. Diciembre. Diciembre 20. El señor Castillo canceló las vacaciones navideñas. Tomás está destrozado. Dibujó una imagen de nosotros en la playa, los 3. Me incluyó a mí. No sé si eso me hace feliz o me rompe el corazón. Este niño me ve como madre porque su padre no puede ver más allá de su propio dolor. Diciembre 22. Reporté las chispas eléctricas otra vez. Nadie escucha. Tengo un mal presentimiento, pero no sé qué más hacer. Por favor, Dios, protege a este niño. Haría cualquier cosa por mantenerlo a salvo. La última entrada estaba fechada diciembre 23, horas antes del incendio. Tomás me preguntó si me iba a ir como su mamá. Le prometí que nunca lo dejaría. Espero poder cumplir esa promesa. Este niño es mío de todas las formas que importan, incluso si legalmente solo soy la niñera. Si algo le pasara, no sé cómo seguiría viviendo. Nicolás cerró el cuaderno con manos temblorosas. Ella había documentado todo, cada momento que él se había perdido, cada sonrisa, cada lágrima, cada vez que Tomás había necesitado a su padre
y Nicolás no había estado. Había un padre en la vida de Tomás, solo que no era él, era ella. Encontré tus cuadernos. Luciana estaba siendo transferida de UCI a una habitación regular. 2 semanas después del incendio, los doctores dijeron que estaba progresando bien, aunque las quemaduras en su espalda requerirían semanas más de cuidado intensivo. Ella levantó la vista desde donde una enfermera estaba cambiando sus vendajes. El dolor era visible en cada línea de su rostro. No deberías haberlos leído. Lo sé. Nicolás se quedó en la puerta, los cuadernos pesados en sus manos. Pero lo hice y ahora... Su voz se quebró. Ahora sé exactamente cuánto he fallado. No vine aquí por tu culpa, señor Castillo. Vine aquí porque lo leíste. Cada momento, cada hito, su primera oración completa, su miedo a la oscuridad, su risa. Entró a la habitación. Todo lo que un padre debería saber sobre su hijo, lo escribiste tú porque yo no estaba presente. La enfermera terminó y salió discretamente. Luciana lo miró durante un largo momento. ¿Y qué vas a hacer con esa información? No lo sé. Se sentó en la silla junto a su cama. Pero quiero aprender. Necesito aprender. Tomás tiene pesadillas y no sé cómo calmarlo. No come y no sé qué le gusta. Llora por ti y yo no sé cómo ser suficiente. No se trata de ser suficiente, se trata de estar presente. Enséñame. Las palabras salieron desesperadas. Por favor, enséñame cómo ser el padre que él necesita. Luciana estudió su rostro buscando algo. Sinceridad, quizás, o tal vez solo tratando de decidir si valía la pena el esfuerzo. ¿Qué le gusta para desayunar? Panqueques. ¿Qué forma? Nicolás parpadeó. ¿Forma? Le gustan redondos y pequeños, del tamaño de su mano. 3 exactamente, con miel, no jarabe. Y un vaso de leche tibia, no fría, porque le duelen los dientes. Cada detalle era una acusación. Su color favorito, azul, como el osito que salvaste del incendio. Su cuento antes de dormir, El Principito. Pero solo los primeros 3 capítulos porque después se pone triste. ¿Qué hace cuando tiene pesadillas? Busca a su osito, pero lo que realmente necesita es que alguien lo abrace y le diga que está a salvo, que no está solo. Nicolás sacó su teléfono, escribiendo cada palabra. Luciana lo observó, algo suavizándose en su expresión. 4 años, señor Castillo. Ha tenido 4 años para aprender esto. Lo sé. Y los desperdicié. Levantó la vista. Pero él casi te pierde a ti. Y yo casi perdí la oportunidad de conocer a la persona que ama a mi hijo más que nadie en el mundo. Lo amo porque alguien tenía que hacerlo. Las palabras fueron una bofetada que Nicolás aceptó porque las merecía. Déjame intentarlo. Déjame ser mejor. No es por mí que necesitas ser mejor, es por él. Lo sé, pero necesito ayuda. Tu ayuda. Luciana cerró los ojos, el cansancio evidente. Tráelo mañana, déjalo que me vea, que sepa que estoy bien. ¿Y después? Después empieza el trabajo real. Lucía. Tomás prácticamente voló hacia la cama de hospital cuando la enfermera finalmente los dejó entrar. Nicolás lo agarró justo a tiempo, evitando que saltara sobre ella. Despacio, campeón. Lucía está lastimada. Pero Luciana ya estaba extendiendo sus brazos, ignorando el dolor visible en su rostro. Ven aquí, mi amor. Nicolás levantó a Tomás con cuidado, colocándolo en el borde de la cama. El niño tocó los vendajes de Luciana con dedos temblorosos. ¿Te duele? Un poquito, pero verlos me hace sentir mejor. Pensé que te habías ido, como mami. La voz de Tomás se quebró y algo se rompió en el pecho de Nicolás. Su hijo había estado cargando ese miedo solo durante 2 semanas. Mírame. Luciana tomó su carita. Estoy aquí, estoy bien, y voy a volver a casa contigo. ¿Está bien? ¿Promesa? Promesa. Tomás se acurrucó contra su costado, cuidadoso de no tocar sus quemaduras. Luciana acarició su cabello, tarareando esa canción que Nicolás la había escuchado cantar cientos de veces sin realmente prestar atención. Ahora la escuchaba, y entendía que esa canción era consuelo. Era hogar. Era todo lo que su hijo asociaba con seguridad. Papá me está cuidando. Tomás habló contra el hombro de Luciana. Pero no sabe hacer panqueques. Estoy aprendiendo. Nicolás se acercó a la cama. Luciana me está enseñando. ¿De verdad?
Tomás lo miró con algo que podría haber sido esperanza. De verdad, pasaron una hora así. Tomás contándole todo a Luciana, Nicolás observando cómo su hijo volvía a la vida con solo estar cerca de ella. Cuando finalmente tuvieron que irse, Tomás lloró, pero no con el pánico de antes. Con tristeza, sí, pero también con la certeza de que la volvería a ver. Nos vemos mañana, ¿sí? Luciana secó sus lágrimas. ¿Y vas a contarme todo sobre tu día? ¿Todo, todo? Todo, todo. En el ascensor, Tomás tomó la mano de Nicolás, un gesto pequeño que no había hecho en años. Gracias, papá. ¿Por qué? Por traerme. Nicolás apretó esa mano pequeña, su garganta demasiado apretada para hablar. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de humildad. Nicolás canceló reuniones, delegó proyectos. Por primera vez en 4 años puso a Tomás primero. El jardín infantil dice que no ha sido a una reunión de apoderados en 2 años. Luciana lo confrontó durante una de sus visitas diarias. Ni una. Siempre mandaba a Clara. Los otros padres no mandan a sus empleadas domésticas. La vergüenza lo quemó. Voy a la próxima. No se trata de ir a una reunión, señor Castillo. Se trata de estar presente en su vida. ¿Puedes dejar de llamarme señor Castillo? Me hace sentir como un extraño. Es lo que eres, para él y para mí. Las palabras dolieron porque eran verdad. Entonces déjame cambiar eso. Por favor. Luciana lo estudió durante un largo momento. Está bien, Nicolás. Su nombre en sus labios se sintió como algo nuevo, como un comienzo. 3 semanas después del incendio, Nicolás aprendió que Tomás tenía alergia leve al maní. ¿Cómo no sabías eso? La doctora de urgencias no ocultó su incredulidad cuando llegaron por la reacción. Es tu hijo. Nadie me lo dijo. Está en su ficha médica. ¿Nunca la has leído? La respuesta era no, porque Clara siempre manejaba esas cosas. Llamó a Luciana desde la sala de espera, las manos temblando. Está bien, dale Benadryl infantil, la dosis está en su peso. Su voz era calmada a pesar de que podía escuchar la preocupación. Y Nicolás, respira. Los errores pasan. Lo importante es que aprendas de ellos. Pude haberlo matado, pero no lo hiciste. Reaccionaste rápido. Eso es ser padre. Cuando colgó, Nicolás se dejó caer en una silla. Ser padre no era solo proveer, era saber. Era estar presente en los detalles pequeños que mantenían a tu hijo vivo. Era todo lo que Luciana había estado haciendo durante 18 meses, mientras él se escondía detrás del trabajo. Mes 2. Mediados de febrero. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Luciana lo confrontó una noche cuando Tomás se había quedado dormido en la silla junto a su cama, después de otra visita. Nicolás lo había cubierto con su chaqueta, dejándolo dormir un poco más. Porque casi te pierdo, los pierdo a ambos. Esa no es razón suficiente. ¿Qué quieres que diga? La verdad. Nicolás miró por la ventana del hospital hacia Santiago iluminado en la noche. Cuando Adriana murió, decidí que nunca volvería a sentir. Las palabras salieron lentas, cada una arrancada de algún lugar profundo. Porque si no sentía no podía perder nada. Convertí todo en transacciones. El trabajo, las personas, incluso Tomás. Eso es cruel, lo sé, pero era más fácil que estar vivo y sentir que todo lo que tocaba se convertía en cenizas. Luciana no dijo nada, solo esperó. Y entonces tú, su voz se quebró. Te vi en ese pavimento, destruida, preguntando si él estaba bien, y me di cuenta de que había estado muerto durante 3 años, funcionando, pero muerto. Y tú, esta mujer que traté como mueble, estabas más viva que yo he estado nunca. No soy especial, Nicolás. Solo soy alguien que eligió amar cuando fue necesario. Exacto. Elegiste. Yo elegí esconderme. Finalmente la miró. Y ahora te estoy pidiendo que me enseñes cómo volver a estar vivo. Los ojos de Luciana brillaron con lágrimas que no dejó caer. No puedo enseñarte eso. Tienes que decidirlo tú mismo. Ya lo decidí, el día que casi te pierdo. ¿Y qué pasa cuando me vaya del hospital? Cuando vuelva a ser solo la niñera, ¿vas a seguir presente o esto es solo culpa temporal? La pregunta lo golpeó como un puño. No lo sé. La honestidad dolió. Pero quiero intentarlo, quiero ser mejor. No por mí, por él. Por él, Nicolás asintió. Pero también
También por mí, porque quiero conocerlos a ambos, realmente conocerlos. Luciana cerró los ojos, el cansancio visible en cada línea de su rostro. Tengo miedo. ¿De qué? De volver, de que me vean las cicatrices, de que Tomás tenga miedo de mí. Su voz se hizo más pequeña. De no saber dónde pertenezco después de todo esto. Nicolás se acercó tomando su mano con cuidado. Perteneces con nosotros, no como empleada, como... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Como familia. No somos familia. Tomás te dibuja en cada imagen. Te llama cuando tiene pesadillas. Confía en ti más que en nadie. Apretó su mano suavemente. Si eso no es familia, no sé qué es. Es complicado. La vida es complicada. Nicolás sonrió débilmente. Pero por primera vez en 3 años, quiero lidiar con la complicación, en lugar de esconderme de ella. Tomás se movió en la silla murmurando en sueños. Luciana y Nicolás lo miraron, este niño que los conectaba de formas que ninguno había planeado. Los doctores dicen que necesito 6 semanas más, mínimo. Luciana miró sus manos vendadas. Terapia física después. Las cicatrices son permanentes. Las cicatrices solo prueban que sobreviviste. Fácil decirlo cuando no son tuyas. Tienes razón. Nicolás no apartó la mirada. Pero te prometo algo. Cuando salgas de aquí no estarás sola. Vamos a estar presentes. Ambos. ¿Promesa? La palabra era un eco de lo que Tomás siempre le pedía a ella. Promesa. Luciana finalmente dejó que las lágrimas cayeran. Nicolás las secó con su pulgar, este gesto pequeño e íntimo que cruzaba todas las líneas que habían existido entre ellos. Ya no era su empleador, ya no era su empleada. Eran solo 2 personas rotas, aprendiendo a sanar juntos por el bien de un niño que los necesitaba a ambos. Y tal vez, solo tal vez, también se necesitaban el uno al otro. Patricia Castillo apareció en el hospital un martes de febrero con un sobre de Manila y una expresión que Luciana había aprendido a reconocer en gente rica. Determinación disfrazada de preocupación. Señorita Paz, necesitamos hablar. Luciana estaba en terapia física, aprendiendo a mover sus brazos sin que el dolor la paralizara. Las cicatrices en su espalda se estiraban con cada movimiento, recordándole que su cuerpo nunca sería el mismo. Señora Castillo, ¿podemos hablar en privado? La terapeuta miró a Luciana, quien asintió. Cuando estuvieron solas en la habitación, Patricia colocó el sobre en la mesa rodante. $500,000. Luciana parpadeó. Disculpe, es lo que hay en este sobre. Un cheque. A tu nombre. Patricia habló con la eficiencia de alguien acostumbrada a conseguir lo que quería. A cambio renuncias a tu puesto y regresas a Punta Arenas. El aire salió de los pulmones de Luciana. Me está pagando para que me vaya. Te estoy compensando generosamente por tu sacrificio y te estoy salvando de una situación que solo te va a lastimar. No entiendo. Mi hijo se siente culpable. Patricia se sentó suavizando su tono. Y la culpa se siente como muchas cosas. Gratitud, afecto, incluso amor. Pero no es real, Luciana. Es solo su forma de lidiar con el trauma. Las palabras encontraron el lugar exacto donde vivían los miedos de Luciana. Yo no le pedí nada. Lo sé, y eso te hace peligrosa. Patricia se inclinó hacia adelante. Porque él va a confundir tu bondad con algo más. Te vas a hacer promesas que no puede cumplir, y cuando la culpa pase te quedarás con un corazón roto, y nosotros con un escándalo. Señora Castillo, nuestros mundos no se mezclan, querida. Tú lo sabes. Él es un CEO con un apellido que importa. Tú eres... Se detuvo buscando palabras delicadas. ¿Una niñera? ¿Una empleada? ¿Alguien que no es suficiente? Alguien que merece ser valorada por quien es, no por la culpa de un hombre rico. Patricia empujó el sobre. Toma el dinero. Empieza de nuevo. Encuentra a alguien que te vea como igual desde el principio. Luciana miró el sobre. $500,000 podría pagar la casa de su madre. Mandar a sus hermanos a la universidad. Nunca más preocuparse por dinero. Todo lo que tenía que hacer era dejar a Tomás y a Nicolás. No. Empujó el sobre de regreso. ¿Perdón? Dije, no voy a tomar su dinero y no voy a dejar a Tomás porque usted tenga miedo de que su hijo se enamore de alguien inapropiado. Patricia se puso de pie, su expresión endureciéndose.
Está cometiendo un error. Tal vez, pero es mi error. Él no te va a elegir. Cuando tenga que decidir entre su mundo y el tuyo, va a elegir el suyo. Siempre lo hacen. Patricia salió, dejando el sobre en la mesa. Luciana lo miró durante un largo rato, su corazón latiendo demasiado rápido, porque una parte de ella, la parte que había pasado 26 años sabiendo su lugar en el mundo, creía que Patricia tenía razón. «Estás loco». Esteban Quiroga, socio comercial de Nicolás desde que fundaron la empresa, lo miraba como si hubiera perdido la razón. «No puedes tener una relación con tu empleada». Estaban en la oficina temporal que Nicolás había montado mientras reconstruía su casa, 1 mes y medio después del incendio, y todavía todo se sentía provisional. «No es solo mi empleada. Legalmente sí lo es. Y si esto sale mal, nos demanda por acoso laboral. Abuso de poder. Las opciones son infinitas». Esteban se paseaba, sin mencionar el campo día que los medios tendrían. SEO se aprovecha de niñera vulnerable después de incendio. «No es así». «¿Y cómo lo sabes?» Esteban se detuvo. «Estás confundido, Nico. Trauma, culpa. Ella salvó a tu hijo. Pero eso no es amor, es gratitud mal dirigida». La misma palabra que su madre había usado. «Culpa». «La conozco». «La has conocido por 6 semanas realmente. Antes de eso ni siquiera sabías su color favorito». El golpe aterrizó porque era verdad. «Entonces me voy a tomar el tiempo para conocerla. De verdad. Y mientras tanto, ¿qué? Ella vive en tu casa. Sigue siendo tu empleada». Esteban negó con la cabeza. «No hay forma de hacer esto sin que se vea mal. Para ella especialmente. Entonces, ¿qué sugieres? Que le des 1 año de indemnización generosa, referencias impecables, y la dejes ir. Si en 6 meses todavía sientes lo mismo, búscala. Pero sin la dinámica de poder». Nicolás se dejó caer en su silla. Todo lo que Esteban decía tenía sentido. Pero la idea de dejar ir a Luciana, de perder a la única persona que hacía que Tomás sonriera realmente, «No puedo». «Entonces, vas a lastimarla, porque eventualmente vas a tener que elegir entre lo que es correcto para tu hijo y lo que quieres para ti. Y ambos sabemos qué vas a elegir». Mauricio Paz llegó a Santiago en la primera semana de marzo como una tormenta. «¿Dónde está mi hermana?» Nicolás lo encontró en la recepción del hospital, un hombre de unos 30 años con los mismos ojos oscuros que Luciana y una mandíbula apretada por la furia. «Está en terapia física. Casi muere». Mauricio lo interrumpió. «Por su hijo. Y ahora está aquí, sola, mientras usted sigue con su vida». «Vengo todos los días». «¿Y eso qué importa?» Mauricio se acercó. «Ella no es su responsabilidad. Es la mía, y me la voy a llevar a casa donde pertenece. Esa es su decisión, no la tuya». «¿Mi decisión sobre qué?» Luciana apareció en silla de ruedas, una enfermera empujándola. Su rostro se iluminó al ver a su hermano. «¿Mauricio?» «Lucy». Toda la rabia se derritió mientras corría hacia ella, arrodillándose junto a la silla. «Dios, mira lo que te hicieron». «Nadie me hizo nada. Yo elegí. Elegiste sacrificarte por extraños mientras tu familia te necesitaba en casa». Luciana miró a Nicolás por encima de la cabeza de su hermano. Algo pasó entre ellos, una conversación silenciosa que Nicolás no supo cómo interpretar. «Mauricio, ve a buscar café. Necesito hablar con el señor Castillo». «Lucy, por favor». Su hermano se fue, pero no antes de lanzarle a Nicolás una mirada que prometía violencia si lastimaba a su hermana. Cuando estuvieron solos, Luciana habló primero. «Mi amiga Daniela, ¿la recuerdas? Trabajaba en Providencia conmigo». No esperó respuesta. «Consiguió trabajo con una familia en Viña del Mar. Buena paga, buenas condiciones. Me recomendó. Me ofrecieron el puesto». El mundo se inclinó bajo los pies de Nicolás. «¿Vas a tomarlo?» «No lo sé». Luciana miró sus manos. «Tu madre vino. Me ofreció dinero para irme». «¿Qué?» Le dije que no. «Pero, Nicolás, ella tiene razón en algo. Esto, lo que sea que está pasando entre nosotros, es complicado y confuso. Y no sé si es real o si solo es culpa disfrazada. Es real para mí». «¿Cómo lo sabes?» Sus ojos lo desafiaron. «Hace 2 meses no sabías mi color favorito. Ahora dices que somos familia. Eso no es evolución, es compensación».
Estás equivocada. ¿Sí? Entonces dime, ¿qué sientes? ¿Gratitud? ¿Obligación? ¿O realmente crees que puedes amar a alguien como yo? Las palabras «alguien como yo» fueron un cuchillo. ¿Alguien como tú? ¿Valiente? ¿Desinteresada? La mejor persona que he conocido. Alguien que siempre va a ser vista como la niñera, como la empleada que salvó al niño. Yo no te veo así. Pero tu mundo sí. Luciana no respondió. No había respuesta que diera que no doliera. Me dan de alta la próxima semana. Su voz era cansada. A una clínica de rehabilitación por 2 semanas más. Después tengo que decidir qué sigue. Quédate, por favor. ¿Cómo qué, Nicolás? ¿Tu empleada? ¿Tu proyecto de caridad? ¿La mujer que tu familia va a odiar siempre? Como la persona que Tomás y yo necesitamos. Eso no es suficiente. Las lágrimas finalmente cayeron, porque eventualmente, cuando la culpa pase y la vida vuelva a la normalidad, vas a darte cuenta de que no me amas. Y yo voy a estar ahí, con mi corazón roto y ningún lugar donde ir. La enfermera regresó antes de que Nicolás pudiera responder. Señorita Paz, necesitamos volver a su habitación. Luciana se dejó llevar, dejando a Nicolás parado en el pasillo, sus palabras resonando en su cabeza. No me amas. ¿Cómo podía probar que estaba equivocada cuando él mismo no estaba seguro de saber lo que sentía? La confrontación con su madre sucedió en el bautizo del hijo de su prima, rodeado de toda la sociedad de Santiago que importaba. Patricia había estado toda la tarde haciendo comentarios sutiles. Qué pena que Tomás no tenga una figura materna apropiada. Los niños necesitan estabilidad, no empleadas rotativas. Espero que encuentres a alguien de nuestro nivel, Nicolás. Nicolás había ignorado cada uno, hasta que ella se acercó a un grupo de sus amigas y lo escuchó decir: «Es una lástima lo del incendio, pero al menos ahora Nicolás puede encontrar una niñera más apropiada, alguien que entienda su lugar». Algo en él se rompió. «Basta». Su voz cortó las conversaciones a su alrededor. «Nicolás, no hagas una escena». «No, mamá, tú no vas a hacer una escena». Se acercó a ella, consciente de todas las miradas. «Luciana Paz es la mujer más valiente que he conocido. Salvó a tu nieto, y tú la trataste como si fuera un problema que eliminar con dinero». El salón se quedó en silencio. «Estás siendo ridículo». «Estoy siendo honesto. Por primera vez en 3 años». Nicolás miró a su alrededor, a todas estas personas que había pasado su vida tratando de impresionar. Y la honestidad es que Luciana es más familia para Tomás de lo que la mayoría de ustedes serán nunca, porque ella eligió amarlo cuando era más fácil no hacerlo. Patricia palideció. «Estás confundido. El trauma...» «Ah, no estoy confundido, estoy despierto». Nicolás habló directamente a ella ahora. «Y esto es lo que va a pasar. Luciana va a ser parte de nuestras vidas, como ella elija serlo, y tú puedes aceptarlo y seguir siendo parte de la vida de tu nieto, o puedes seguir con tus prejuicios y perderlo. No me puedes pedir que elija. No te estoy pidiendo, te estoy diciendo». Nicolás dio un paso atrás. «Elige, mamá. Pero hazlo sabiendo que ya no voy a sacrificar la felicidad de mi hijo por tu aprobación». Se fue antes de que ella pudiera responder, antes de que alguien pudiera detenerlo. Afuera sus manos temblaban. Acababa de quemar puentes con la mitad de Santiago. Su madre probablemente no le hablaría por meses, pero por primera vez en años se sentía libre. Luciana se enteró por Clara, quien se enteró por la prima de Nicolás, quien había estado en el bautizo. Dicen que fue épico. Clara puso ropa limpia en el pequeño armario de la clínica de rehabilitación. Le dijo a su madre que tú eras familia, delante de todos. Luciana no supo qué sentir. Parte de ella estaba conmovida, otra parte aterrorizada. Eso solo va a hacer las cosas más difíciles, o más fáciles. Ahora sabes que habla en serio, o que se siente lo suficientemente culpable como para destruir su relación con su madre. Clara se sentó en la cama junto a ella. ¿Sabes cuál es tu problema, niña? Que has pasado tanto tiempo siendo invisible que no puedes creer que alguien te vea realmente. Clara, ese hombre está tratando. Sí, llegó tarde. Sí, fue un idiota. Pero está tratando. Clara tomó su mano. La pregunta no es si él te ama, es si tú vas a dejar que te ame. Luciana miró por la ventana hacia Santiago, extendiéndose bajo el sol de marzo. Mauricio quiere que vuelva a Punta Arenas,
Daniela dice que la familia en Viña es maravillosa. Y Nicolás, su voz se quebró. Nicolás me está pidiendo que me quede y arriesgue mi corazón en algo que podría ser solo culpa temporal. ¿Y Tomás? El nombre fue un puñetazo en el estómago. Tomás es la razón por la que esto es tan difícil, porque dejarlo va a romperme. Pero quedarme y ver a Nicolás darse cuenta de que cometió un error va a destruirme. Clara no dijo nada por un momento. ¿Sabes qué te dijo Tomás ayer cuando lo traje a visitarte? Luciana negó con la cabeza. Me dijo, cuando Lucía vuelva a casa vamos a ser una familia de verdad, como en los cuentos. Clara apretó su mano. Ese niño cree en ustedes. ¿No vale la pena al menos intentarlo? ¿Y si no funciona? ¿Y si sí? Luciana cerró los ojos, el peso de la decisión aplastándola. En su bolso estaba el contrato de Viña del Mar, firmado, listo para enviar, y en su teléfono 5 mensajes de Nicolás, todos diciendo la misma cosa con palabras diferentes. Por favor, no te vayas. Tenía que elegir, seguridad o posibilidad, proteger su corazón o arriesgarlo todo, y solo tenía una semana para decidir. Nicolás tocó la puerta de la clínica de rehabilitación a las 7 de la noche. Luciana se iba a Viña del Mar mañana, en el bus de las 10. Esta era su última oportunidad. Tomás iba de su mano, inusualmente callado. El niño había llorado toda la tarde cuando finalmente le dijeron la verdad. ¿Puedo pasar? Luciana estaba sentada en la pequeña sala común, una maleta medio empacada a su lado. Cuando vio a Tomás, su rostro se descompuso. No deberían haber venido. Tenía que verte. Tomás soltó la mano de su padre y corrió hacia ella. No puedes irte. Mi amor, no. El grito del niño resonó en la habitación. Prometiste. Dijiste que nunca me dejarías como mami. Luciana lo abrazó, sus propias lágrimas cayendo. No es lo mismo. Sí lo es. Tomás se aferró a su cuello. Todo el mundo me deja. Mami. Y ahora tú. Nadie se queda. Tomás, yo estoy aquí. Nicolás intentó acercarse, pero su hijo lo rechazó. Tú nunca estás. Siempre trabajando, siempre ocupado. La voz del niño se quebró en sollozos. Solo Lucía me quiere de verdad. Las palabras fueron una daga en el corazón de Nicolás. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué la estás dejando ir? Tomás lo miró con ojos llenos de traición. Si la quisieras de verdad, no dejarías que se fuera. De la boca de un niño de 4 años salió la verdad que Nicolás había estado evitando. Luciana abrazó a Tomás con más fuerza, su cuerpo temblando. Mi cielo, a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. No quiero que seas adulta. Quiero que seas mi mamá. Tomás levantó su carita llena de lágrimas. Eres mi mamá, Lucía, en mi corazón. ¿Por qué no puedes serlo de verdad? El silencio que siguió fue devastador. Nicolás se dejó caer en la silla frente a ellos, sus rodillas demasiado débiles para sostenerlo. Tienes razón. Su voz salió rota. En todo. He sido un cobarde, un mal padre, y ahora estoy siendo un cobarde de nuevo dejándote ir porque es más fácil que luchar por ti. Nicolás. No, déjame decir esto. Levantó la vista encontrando sus ojos. Porque si no lo digo ahora, nunca lo voy a decir. Y vas a subirte a ese bus mañana creyendo que no valías la pena luchar. Tomás se acurrucó contra Luciana, escuchando. Cuando Adriana murió decidí que nunca más iba a amar nada que pudiera perder. Convertí todo en transacciones. El trabajo era números. Tomás era responsabilidad. Tú eras empleada. Se pasó las manos por el cabello. Y funcionó. Durante 3 años funcionó. No sentía nada, así que no podía ser lastimado. Nicolás, no tienes que... Sí tengo, porque necesitas entender. Se inclinó hacia adelante. Entonces vino el incendio, y te vi en ese pavimento destrozada, preguntando si él estaba bien. Y algo en mí se rompió, o tal vez se arregló. No lo sé. Luciana lo miraba con ojos brillantes. Las primeras semanas me decía que era gratitud, que era culpa, que estaba confundido por el trauma. Nicolás negó con la cabeza. Pero entonces empecé a conocerte, realmente conocerte, y me di cuenta de que no me estaba enamorando porque salvaste a Tomás. Me estaba enamorando porque eres valiente donde yo soy cobarde. Estás viva donde yo estaba muerto, y amas sin pedir nada a cambio. No soy especial, eres todo lo que quiero ser.
Las palabras salieron desesperadas. Y sé que llegué tarde, sé que tendrías todo el derecho de irte y nunca volver, pero Tomás tiene razón. Si te quisiera de verdad, lucharía por ti. ¿Y tu madre? ¿Tu mundo? ¿Todo lo que te importa? Nada me importa más que esto. Nicolás señaló a Tomás acurrucado contra ella. Esta pequeña familia rota que de alguna forma se volvió más real que todo lo demás. Tú y él. Eso es lo que importa. Luciana cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. Tengo miedo. Yo también. ¿De qué? Tú tienes todo. Tengo dinero. Tengo una empresa. Tengo un apellido. Nicolás se arrodilló frente a ella. Pero no tengo esto. No tengo una razón para despertar que no sea obligación. No tengo a alguien que me desafíe y me haga querer ser mejor. No tengo a ti. ¿Y si no funciona? ¿Y si tu madre tenía razón y esto es solo culpa temporal? Entonces fracasaremos juntos. Tomó su mano libre, la que no estaba abrazando a Tomás. Pero al menos lo habremos intentado. Al menos habremos sido valientes. Tomás levantó la cabeza. Por favor, Lucía, quédate. Prometo ser bueno. Prometo comer todos mis vegetales. Prometo... Mi amor, no tienes que prometer nada. Luciana besó su frente. Eres perfecto tal como eres. ¿Entonces te quedas? Luciana miró a Nicolás. Realmente lo miró. Vio el miedo en sus ojos, la esperanza, la vulnerabilidad de un hombre que había pasado 3 años escondiéndose y ahora estaba completamente expuesto. Tu madre me dijo que cuando tuvieras que elegir entre tu mundo y yo elegirías tu mundo. Ya elegí, te elegí a ti. Los elegí a ambos. Nicolás apretó su mano. Y si eso significa perder mi mundo, entonces que se pierda. Vas a arrepentirte. El único arrepentimiento que tendré es si te dejo ir sin luchar. Luciana miró su maleta. El contrato de Viña del Mar estaba adentro, firmado, una vida segura, predecible, sin riesgo. Pero también sin Tomás, sin Nicolás, sin esta familia extraña y rota que de alguna forma se había convertido en la suya. El incendio comenzó lentamente. El incendio me enseñó algo. ¿Qué? Que la vida es demasiado corta para vivirla con miedo. Levantó la vista encontrando sus ojos. Entré a esa casa en llamas porque algunas cosas valen más que la seguridad. Y tal vez esto también. ¿Esto? Nosotros. Esta familia rara que nadie entiende. Miró a Tomás. Donde un niño de 4 años me llama mamá, y un hombre que antes no me veía ahora dice que me ama. No digo que te amo. Nicolás se acercó. Te amo. Sin decir. Sin condicionales. Te amo. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Tomás contuvo la respiración, y Luciana, esta mujer que había pasado 26 años sabiendo su lugar, decidió que tal vez era hora de crear un lugar nuevo. No voy a ser tu empleada. No quiero que lo seas. Y no voy a ser tu proyecto de caridad o tu forma de lidiar con culpa. Nunca lo fuiste. Y tu madre me va a odiar. Probablemente, pero eventualmente se le va a pasar. Nicolás sonrió débilmente. ¿O no? Pero esa es su elección. Luciana miró a Tomás. ¿Y tú, mi amor? ¿Estás seguro de que quieres que me quede? Porque si me quedo, van a ser reglas, y vegetales, y horas de dormir. Sí. Tomás se lanzó a abrazarla. Sí. Está bien. Luciana finalmente sonrió, pequeño pero real. Me quedo. Pero no en esa casa. Y no como niñera. ¿Cómo qué entonces? No lo sé todavía. Miró entre Nicolás y Tomás. Pero vamos a descubrirlo juntos. Nicolás la besó entonces. Suave, cuidadoso de sus cicatrices. Un beso que era promesa más que pasión. Y Tomás, atrapado entre ellos, rió por primera vez en semanas. ¿Ahora somos familia de verdad? Luciana y Nicolás se miraron por encima de su cabeza. Sí, mi amor. Luciana susurró. Ahora somos familia de verdad. Este es tu cuarto. Nicolás abrió la puerta del departamento que había rentado en Providencia. No Las Condes. No la casa reconstruida que estaría lista en meses. Un lugar neutral donde empezar de nuevo. Luciana entró al espacio, limpio y simple. Cama individual, escritorio, ventana con vista a los árboles. Es perfecto. Y es tuyo, sin condiciones. Nicolás se quedó en la puerta. Tomás y yo estamos al final del pasillo. Pero esto es tu espacio.
Tu privacidad. Ella puso su maleta en el suelo, consciente de cómo esto era diferente. No la habitación del personal, no escondida en el ala trasera, un cuarto en el mismo pasillo que ellos, igual pero separada, familia pero independiente. ¿Nicolás? ¿Sí? Gracias por no apresurar esto. Él sonrió. Tenemos tiempo, todo el tiempo del mundo. La primera vez que Nicolás la llevó a un evento social, Luciana casi se arrepiente de haberse quedado. Era un cóctel para inversores de su empresa, gente en trajes que costaban más que su salario de 6 meses, conversaciones sobre acciones y mercados que ella no entendía. Nicolás, encantado de verte. Un hombre de unos 50 se acercó. Y esta bella dama es Luciana Paz, mi pareja. La palabra quedó suspendida en el aire. Pareja. No empleada, no niñera. Pareja. El hombre vaciló solo un segundo antes de extender la mano. Encantado. Pero Luciana vio la pregunta en sus ojos. La confusión. Y detrás de él escuchó los murmullos. Es la niñera, ¿verdad? La del incendio. Escuché que casi muere. Qué conveniente que ahora sean pareja. Nicolás debió escucharlos también porque su mano encontró la espalda baja de Luciana, firme y protectora. ¿Quieres irte? No. Ella enderezó la espalda. Esto es tu mundo. Necesito aprender a navegarlo. No tienes que... Sí tengo. Si vamos a hacer esto funcionar. Miró hacia el grupo que murmuraba. Pero no voy a fingir ser alguien que no soy. Nunca te pediría eso. Una mujer se acercó entonces, elegante, quizás de la edad de Nicolás. Sonrisa afilada. Nicolás, tanto tiempo. Besó su mejilla. Me enteré sobre el incendio. ¡Qué terrible! Gracias, Sofía. ¿Y ella debe ser... Luciana? Los ojos de Sofía la recorrieron de arriba a abajo. ¡Qué historia tan increíble! Salvaste al pequeño Tomás. Hice lo que cualquiera habría hecho. ¿O no creo que cualquiera se habría lanzado a un edificio en llamas? Sofía sonrió. ¡Qué valiente! Nicolás siempre ha tenido debilidad por rescatar personas necesitadas. El insulto velado flotó entre ellas. Nicolás se tensó, pero Luciana habló primero. Tienes razón. Soy valiente. Sonrió dulcemente. Y también soy honesta. Así que te voy a decir algo honesto. No me importa lo que pienses de mí. Pero si vuelves a sugerir que Nicolás me ve como caridad, vamos a tener un problema. Sofía parpadeó, claramente no esperando resistencia. Yo solo... Ya terminamos aquí. Luciana tomó la mano de Nicolás. Fue un placer conocerte. Se alejaron, dejando a Sofía boquiabierta. ¿Eso fue? Nicolás la miró con asombro. Terrible. Inapropiado. Perfecto. Se rió genuinamente. Fue perfecto. Patricia Castillo apareció un martes en abril, 3 semanas después de que Luciana se mudara al departamento. Necesitamos hablar. Estaban en el parque con Tomás, quien jugaba en los columpios. Luciana se preparó para otra oferta de dinero, otra amenaza elegante. Pero Patricia se sentó en la banca junto a ella, mirando a su nieto. No voy a disculparme. No esperaba que lo hicieras. Pero... Patricia vaciló. Tomás está diferente. Más feliz. Nicolás también. Luciana no dijo nada, esperando. No entiendo esto. No entiendo cómo funciona o por qué mi hijo eligió... Se detuvo. Pero él te eligió, y si quiero estar en la vida de mi nieto, necesito aceptar eso. No estoy pidiendo tu bendición. Lo sé. Y tal vez eso es lo que hace que esto funcione. Patricia finalmente la miró. No eres lo que esperaba para mi hijo. Pero tal vez es lo que necesitaba. No fue disculpa. No fue bienvenida, pero fue un comienzo. Tomás te ama. Patricia añadió suavemente. Lo veo en cómo te mira, como si fueras su salvadora. Solo soy alguien que estuvo presente cuando me necesitó. Tal vez eso es lo que significa salvar a alguien. Luciana se inscribió en la Universidad Católica en mayo para estudiar psicología infantil. ¿Estás segura? Nicolás ayudaba a organizar sus libros. Es mucho con todo lo demás. Toda mi vida he cuidado niños. Quiero entender cómo hacerlo mejor. Abrió el primer libro. Y quiero tener algo que sea mío. No solo ser la pareja de alguien o la cuidadora de alguien. Vas a ser increíble. O voy a reprobar. Se rió. Dejé la escuela hace años. No sé si puedo hacer esto. ¿Recuerdas lo que me dijiste en el hospital?
que la vida es demasiado corta para vivirla con miedo. Eso fue diferente. No lo fue. Nicolás besó su frente. Entonces fuiste valiente. Sé valiente ahora. Las clases fueron difíciles, el lenguaje académico, las teorías complejas. Pero Luciana se quedaba despierta estudiando mientras Tomás dormía, y lentamente comenzó a entender. No solo entender la teoría, sino entenderse a sí misma. ¿Por qué se conectaba tan profundamente con niños? ¿Por qué el amor de Tomás había llenado un vacío que ni siquiera sabía que tenía? Saqué un 6.5 en mi primer examen. Le mostró a Nicolás mitad orgullosa, mitad decepcionada. Es excelente. Es promedio. Es excelente porque lo hiciste, porque no te rendiste. La giró hacia él. Estoy orgulloso de ti. Las palabras simples la golpearon con fuerza inesperada. Nadie le había dicho eso antes. Gracias. ¿Por qué? Por ver esto como importante. Por no tratar de convencerme de que no lo necesito. Claro que lo necesitas. Todos necesitamos algo que sea solo nuestro. 3 meses después del incendio, en junio, fueron a ver los restos de la mansión antes de que la demolieran completamente. El esqueleto negro de la casa todavía estaba de pie, un monumento a esa noche que cambió todo. No puedo creer que sobrevivieras eso. Nicolás miró hacia donde había sido el segundo piso. A veces yo tampoco. Caminaron por el perímetro hasta el pasillo lateral, donde Luciana había sacado a Tomás. Las paredes estaban ennegrecidas, el techo parcialmente colapsado. Ella tocó la pared chamuscada. Aquí fue. Justo aquí sentí las vigas caer en mi espalda. No tienes que... No, está bien. Luciana se volteó hacia él. Necesitaba venir. Necesitaba ver que sobreviví, que valió la pena. ¿Valió la pena? Todo. El dolor, las cicatrices, la incertidumbre. Sonrió. Porque me dio esto. Nos dio esto. Nicolás la abrazó allí, en las ruinas de su vida anterior. El fuego destruyó mi vieja vida, pero hizo posible una nueva. Luciana habló contra su pecho. Una mejor. Para mí también. Se quedaron así hasta que el sol comenzó a bajar. 2 personas rotas que de alguna forma estaban aprendiendo a ser completas. La nueva casa no era mansión. Era una casa familiar en Providencia, con jardín para Tomás y una oficina pequeña para que Luciana estudiara. ¿Qué piensas? Nicolás la guió por las habitaciones vacías. Es perfecta. Y lo era. Sin historia, sin fantasmas. Solo posibilidad. 3 habitaciones. Una para Tomás, una para nosotros. Cuando estés lista. Y una para ti si necesitas espacio. ¿Nosotros? Eventualmente. Tal vez, si quieres. Nicolás se puso nervioso. No estoy apurando. Solo planeando futuro. Luciana lo besó entonces, largamente. Me gusta cómo planeas el futuro. ¿Sí? Sí. Pero tienes razón, eventualmente. Sonrió. Todavía estamos conociéndonos, tomándolo con calma. Lo más lento que he hecho en mi vida. Lo mejor que has hecho en tu vida. No podía discutir con eso. Tomás corrió por las habitaciones vacías, su risa haciendo eco. Luciana y Nicolás lo observaron desde la ventana, sus manos entrelazadas. ¿Sabes qué es lo más extraño? Nicolás habló suavemente. ¿Qué? Que estoy más feliz ahora viviendo en un departamento rentado con todo en cajas que cuando tenía la mansión y todo el dinero del mundo. Porque esto es real. Porque esto eres tú. Y en ese momento, parados en una casa vacía que pronto sería hogar, Luciana finalmente creyó que tal vez, solo tal vez, esto iba a funcionar. No porque fuera fácil, sino porque ambos estaban eligiendo hacerlo funcionar. Cada día, una decisión a la vez. 6 meses después del incendio, Luciana Paz estudiaba para sus exámenes finales en el jardín de su nueva casa, mientras un niño de 4 años perseguía mariposas con la concentración de un científico. «Lucía, mira». Tomás apareció con las manos en forma de copa. «Atrapé una. Déjame ver». Ella marcó su página, las cicatrices en sus brazos visibles bajo el sol de septiembre. Ya no usaba mangas largas para ocultarlas. Eran parte de su historia ahora. Tomás abrió las manos cuidadosamente, revelando una mariposa azul que inmediatamente voló. Se fue. Así es con las cosas hermosas. Las disfrutamos mientras están y las dejamos ir cuando necesitan libertad. Como tú. Tomás la miró con esos ojos demasiado sabios.
Papá dice que casi te fuiste. Casi. Pero me quedé. Me alegro. Luciana lo abrazó, este niño que se había metido en su corazón hace casi 2 años y nunca salió. Yo también, mi amor. La puerta trasera se abrió y Nicolás salió con 3 platos, el rostro concentrado en no dejarlos caer. Hice almuerzo. Luciana miró los sándwiches que parecían haber sido hechos por alguien con los ojos vendados. Te quedaron interesantes. Mentirosa. Se ven terribles. Se rió. Pero al menos lo intenté. Eso es lo que cuenta. Tomó un sándwich mordiéndolo valientemente. Está comestible. Alto elogio viniendo de ti. Tomás agarró el suyo y corrió de vuelta al jardín, dejándolos solos. ¿Cómo va el estudio? Bien. Aterrador. Luciana cerró su libro. No puedo creer que en 2 semanas tenga exámenes finales. Vas a ser increíble. O voy a reprobar espectacularmente. Incluso si repruebas, que no vas a hacer, estoy orgulloso de ti. Nicolás se sentó en el pasto junto a ella. Hace 6 meses estabas en una cama de hospital. Ahora estás en la universidad viviendo tu sueño. No sé si es mi sueño exactamente. Más como mi nueva realidad. ¿Buena realidad? Luciana miró a su alrededor. El jardín necesitaba trabajo. La casa todavía tenía cajas sin desempacar. Nicolás era un cocinero terrible y ella seguía luchando con algunos de sus compañeros de clase que la miraban raro cuando mencionaba de dónde venía. Pero Tomás estaba feliz. Nicolás estaba presente y ella estaba construyendo algo que era suyo. La mejor realidad. Patricia Castillo llegó a las 3 con una bolsa de regalo y una expresión que todavía no era exactamente cálida, pero al menos no era hostil. Nicolás. Luciana. Besó la mejilla de su hijo, asintió educadamente a Luciana. Traje algo para Tomás. No tenías que hacerlo, mamá. Lo sé, pero quería. Patricia sacó un camión de bomberos de la bolsa. Pensé que le gustaría. Tomás corrió cuando vio a su abuela, abrazándola con el abandono completo de un niño de 4 años. Abuela, ¿ves mi jardín? Lo veo, mi amor, está hermoso. Patricia se dejó arrastrar por su nieto, lanzando una mirada a Nicolás que claramente decía, las cosas que hago por ti. Pero lo estaba haciendo. Y eso contaba. Está tratando. Luciana observó cómo Patricia admiraba cada flor que Tomás le mostraba. Lo sé. Nicolás tomó su mano. No va a ser perfecta. Pero está aquí. Eso es suficiente. ¿Lo es? Para mí, sí. La miró. ¿Para ti? Luciana pensó en todos los eventos sociales donde todavía se sentía fuera de lugar, en las miradas cuando la presentaba como su pareja, en los murmullos sobre cómo era conveniente que la niñera ahora fuera algo más. Pero también pensó en las mañanas con Tomás, en las noches estudiando mientras Nicolás trabajaba a su lado, en este jardín donde finalmente se sentía en casa. Sí, es suficiente. El atardecer encontró a los 4 en la sala, Patricia tomando té y tratando de no hacer comentarios sobre la decoración que claramente no era de su gusto. Tomás en el piso haciendo un rompecabezas. Luciana ayudándolo mientras Nicolás observaba desde el sofá. Esta pieza va aquí, mi amor. No cabe. Inténtalo de otro lado. Tomás giró la pieza y encajó perfectamente. Su sonrisa de triunfo hizo que todo valiera la pena. Nicolás los miraba con algo en su expresión, que Luciana no podía identificar completamente. ¿Asombro? ¿Gratitud? ¿Amor? Tal vez todo eso. ¿Qué? Preguntó cuando lo atrapó mirando. Solo pensando en qué tan cerca estuve de perder esto. Pero no lo perdiste. No, gracias a ti. Extendió su mano hacia ella. Luciana la tomó, dejando que Tomás continuara con el rompecabezas solo por un momento. No fue solo yo. Tú también elegiste. Elegiste estar presente, elegiste cambiar. Elegí amarte. Las palabras todavía la sorprendían, incluso después de meses de escucharlas. ¿Sabes qué es lo loco? Luciana se acercó a él. Que pensé que te estaba salvando esa noche. A ti y a Tomás. Pero resulta que ustedes me salvaron a mí. Lo entiendo. Antes del incendio estaba existiendo, trabajando, enviando dinero a casa, pero no viviendo realmente, no soñando. Miró sus manos entrelazadas, y entonces casi muero, y me di cuenta de que si iba a sobrevivir, necesitaba realmente vivir, arriesgar, querer más, y nosotros somos tú más.
Ustedes son mi todo. Nicolás la besó entonces, suave y dulce, consciente de su suegra en la habitación y su hijo a 3 metros. Cuando se separaron, Patricia estaba mirando por la ventana, fingiendo no haber visto nada. Pero había algo en su expresión, algo que podría haber sido aceptación, o al menos resignación, lo cual era un comienzo. Después de que Patricia se fuera y Tomás estuviera dormido, Luciana y Nicolás se sentaron en el jardín bajo las estrellas. ¿Te arrepientes?, preguntó ella de repente. ¿De qué? De todo, de elegirme, de hacer todo esto más complicado. Nicolás la miró durante un largo momento. ¿Quieres la verdad honesta? Su estómago se apretó. Siempre. Algunos días es difícil. Lidiar con mi madre, con las miradas, con tener que probar constantemente que esto no es lo que la gente piensa que es. Tomó su mano. Pero incluso en los días difíciles, nunca me arrepiento. Porque esto que tenemos es lo más real que he sentido en años. Incluso más real que tu vida antes, especialmente más real, porque antes estaba interpretando un papel, el CEO exitoso, el viudo estoico, el padre ausente. Apretó su mano. Ahora solo soy yo, intentando, fallando a veces, pero viviendo. Luciana recostó su cabeza en su hombro. Gracias. ¿Por qué? Por no rendirte con nosotros. Habría sido más fácil dejarme ir. Nada sobre amarte ha sido fácil. Nicolás besó su cabeza. Pero ha sido lo mejor que he hecho. Nos salvamos el uno al otro. Sí, creo que sí. Se quedaron así mientras la noche se profundizaba. 2 personas que el destino había juntado de la forma más extraña. Un incendio que destruyó todo y de alguna forma creó algo nuevo. No era perfecto. Luciana todavía luchaba con sentirse suficiente. Nicolás todavía trabajaba demasiado a veces. Tomás todavía tenía pesadillas ocasionales. Pero eran una familia, rota y remendada, y real. Y en el jardín de su casa nueva, bajo las estrellas de Santiago, Luciana finalmente creyó que merecía esto. No porque había salvado a un niño de un incendio, sino porque había elegido quedarse. Había elegido arriesgar su corazón. Había elegido vivir en lugar de solo sobrevivir. Y a veces, esa es la clase de valentía que cambia todo. ¿Qué les pareció la historia de Luciana, Nicolás y Tomás? Déjenos sus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarían esta historia? Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias.